Torres del Paine es uno de los parques más visitados de Chile y de Sudamérica, conocido por su espectacular paisaje de montañas, glaciares y por sus senderos de trekking. Pero para visitarlo vas a necesitar una logística que te lo permita. Te cuento cómo hacerlo, además de otros datos que te van a ser útiles para visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías. Les voy a contar un montón de cosas sobre cómo visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Les voy a dar un montón de datos que les van a ser muy útiles para diseñar una logística necesaria para poder visitar el parque, que es enorme. Pero antes, como decimos en Argentina, les tengo que dejar un chivo publicitario, y es porque yo organizo viajes a la Patagonia desde hace más de 20 años, así que si necesitan ayuda y se quieren poner en contacto conmigo, abajo en la descripción de este video, el primer enlace que van a ver es para ponerse en contacto conmigo. Vamos al video. El parque tiene 227.000 hectáreas en total, que esos son unos 2.270 kilómetros cuadrados. Se los paso a kilómetros cuadrados para que lo dimensionen. Más de 2.000 kilómetros cuadrados de parque nacional. O sea, es enorme. De ahí también que necesiten diseñar una logística para visitarlo. Recibe más de 250.000 visitantes al año y tiene un clima muy impredecible. Nosotros decimos en la Patagonia que te puede tocar en un día las 4 estaciones, porque te levantás temprano y hace frío. Por más que estés en verano, cuando te levantás temprano hace frío. Suponete que salís a hacer un trekking, llegás a un glaciar, el sol refleja, hace calor, te sacás la ropa. Después se nubló y empezó a llover, y a la tardecita va a refrescar también, y siempre constantemente tenés viento constante. Entonces hay que llevarse abrigo de esto con capas que sumás y restás dependiendo del tipo de clima que tengas, y unas buenas botas para caminar, un calzado cómodo para caminar. No hace falta que sean unas botas especiales de trekking, salvo que hagas uno de los trekking que te voy a contar más adelante en este vídeo. Bien, ¿cómo llegar? Podés llegar, si estás llegando desde Chile, es muy probable que llegues en avión, porque no hay otra manera. El hielo continental divide la zona de la Patagonia Sur, austral, la que estamos hablando, de lo que es la Patagonia Norte, que sería la zona de Pucón, Puerto Montt, etc. El hielo no te deja pasar, por lo tanto tenés que volar, tenés que llegar en avión. Los aeropuertos más cercanos a Torres del Paine son Puerto Natales y Punta Arenas, que vamos a hablar más adelante. O sea, opera Lanchile, Sky, y no sé si es que no hay otra aerolíneas. 2 o 3 aerolíneas tenés, y tenés mucha frecuencia de vuelos, principalmente a Punta Arenas, que es la ciudad más importante y la capital de la región de Magallanes, que es la región que estás visitando. La otra manera de llegar, que es muy habitual también, es en bus. Se los contaba en el video del Calafate, que les voy a dejar abajo en la descripción también. En caso de que lleguen desde el lado argentino, la localidad más cercana es el Calafate, que es un viaje muy bonito, muy interesante. Van a estar atravesando la estepa patagónica. Los buses chilenos son muy buenos. Buses nuevos, cómodos y principalmente tienen conexión a internet. Los satélites Starlink, ya se los conté en otros vídeos, están cambiando las comunicaciones en las Patagonias. Es un traslado viniendo desde Argentina que te puede llevar unas 4 horas y media, pero no solamente los buses, también las fronteras están digitalizadas ahora, entonces el cruce fronterizo se hace muy rápido. Recuerden que para cruzar de Argentina a Chile necesitan llenar una declaración en Aduanas Chile. Sí, la van a encontrar online. Busquen, es muy fácil. La llenan antes, incluso si no, no se confíen lo que les voy a decir, pero he visto gente en el bus con internet a último momento llenando la declaración para poder entrar a Chile. Ustedes háganlo con más tiempo. Bien, ¿cuáles son las mejores épocas para visitar el parque? Bueno, por defecto, si ya vieron otro de mis vídeos de la Patagonia, ya saben que primavera y verano es la mejor época. Finales de septiembre a finales de marzo es la época de verano, donde los días son más largos, las temperaturas son un poco más cálidas, pero no van a estar exentos de los vientos patagónicos, que son constantes, ¿sí? No es que al ir en verano esté una temperatura de playa, no, están en la Patagonia, en un entorno de montaña, que es el Parque Nacional Torres del Paine. Hay otra época muy interesante, que es generalmente cuando yo suelo ir, que es abril y mayo, que generalmente cae la Semana Santa. Es una época con menos turismo en general, pero también ya se empieza a sentir frío. Entonces, si van en esta salida de temporada, abril y mayo, no, incluso marzo, también te puede pasar en marzo, estamos hablando de otras temperaturas, pero el parque está abierto y se pueden hacer los trekking. Hay que ir más abrigados. Por último, de junio a agosto es invierno, ¿sí? El parque se puede visitar, ¿sí? Lo que pasa es que no se puede hacer trekking porque los refugios están cerrados y es un paisaje de nieve, digámoslo. Existe la logística para visitar el parque en invierno, lo vas a ver nevado, lo cual también tiene su encanto. Bien, ¿cuál es la estructura de este parque tan grande? Tenés la zona norte,
central y sur. Ustedes van a entrar seguramente por la zona norte, que es donde se compra la entrada para entrar al parque. Si es que no la habías adquirido previamente, lo podés hacer ahí. La zona norte es la zona más cercana a las torres del Paine, lo que llaman los macizos del Paine. Las van a ver, son como 3 agujas de granito, que la más alta tiene 2.850 metros, más o menos. A ver, como les dije, es una zona de clima muy cambiante. Por lo tanto, puede pasar que cuando ustedes entran esté nublado y no las vean. Si ese es el caso, vayan despacio, hagan paradas en miradores, no se apuren a recorrer esta zona, porque en 10 minutos las nubes se pueden correr y ustedes de repente los 3 macizos se destapan. Puede ser también que te toque un día sin nubes. El consejo acá es, si van a ir a una excursión, van a ver que el ritmo de la excursión ya debería de tener la paciencia para esperar para ver las torres. Si van ustedes con su propio vehículo, no vayan rápido, vayan parando en los miradores. Es como un juego, O sea, el clima de montaña es así, se tapa y se destapa. Entonces es mejor seguirle la corriente, ir parando en distintos miradores hasta tener la vista de las 3 agujas, que son espectaculares. Después tenemos también la zona del medio del parque. Una vez que entraron por el norte, se dirigen a la zona del medio. Desde la zona esta del medio vas a poder ver los Cuernos del Paine, que es una montaña con una formación rocosa muy interesante, muy distinta. De ahí es que se llaman tanto la atención los Cuernos. Y además, en esta zona tenés 3 lagos muy importantes, que son el lago Pejoe, el lago Sarmiento y el lago Norddeutsjolt. Difícil de pronunciar. El Pejoe y el Norddeutsjolt tienen una característica muy especial, que es su color. Su color es turquesa. A veces podés llegar a ver la zona de las torres, los cuernos y los lagos, que es de color turquesa, que es precioso. Habrán visto un montón de fotos de Torres del Paine que son espectacular. Bueno, como también ya saben, si son viajeros frecuentes, que lo que ven en Instagram no es exactamente como lo van a ver ustedes, porque las condiciones atmosféricas, el clima, modifica mucho el paisaje, pero no deja de ser precioso. Ese color turquesa de los lagos viene de los sedimentos glaciares, la harina glaciar que se le llama. ¿Saben qué es? Ese polvo se llena de cuando el glaciar tiene un movimiento, y ese movimiento roza las piedras, las rompe en micropartículas y se desprenden. Estos sedimentos microscópicos son arrastrados por los ríos, que terminan y desembocan en los lagos que les estoy contando. Estas partículas quedan suspendidas en el agua y con la luz hacen como un efecto de prisma y refleja estos colores. Evidentemente el efecto es más fuerte si vas en verano, y en primavera, comienzo de verano, que es cuando hay más deshielo y bajan más sedimentos a los lagos. Precioso. Bueno, y por último tenemos la zona sur, que también tiene una salida al parque. El parque tiene la entrada por el norte y una salida por el sur, o lo podés hacer al revés, a viceversa. ¿Qué tenés? En la zona sur está el lago Grey con el glaciar del mismo nombre, el glaciar Grey, que es parte del hielo continental sur que les estaba contando antes. Campo de hielo sur es el tercer campo de hielo más importante después de la Antártida y Groenlandia. O sea, después de los polos viene el campo de hielo sur patagónico. Desde el lago Grey puedes hacer una excursión en barco hasta el glaciar. Desde la costa del lago Grey, donde está el hotel Lago Grey, que es un hotel muy bonito, un hotel con una estética como de refugio, con un muy buen restaurante, les digo, para que vayan apuntando. Desde ahí podés hacer una navegación hasta el glaciar Grey o volver. Y si no, puedes llegar al glaciar caminando, que es parte de los trekking que les voy a contar más adelante. Por último, en la zona sur, antes de salir del parque, tenés una zona que es la zona del río Serrano, que tiene más alojamientos. El alojamiento es parte de la logística compleja de Torres del Paine. Cuando hablemos de alojamiento lo van a entender. Pero acuérdense, río Serrano, saliendo del parque ya, en una zona que está menos protegida, hay más alojamientos. Bueno, trekking, ya que lo acabo de mencionar, hablemos de los trekkings, que seguramente escuchaste hablar de ellos. Bueno, hay distintos tipos de trekking de distinta duración. Tenés el trekking básico, que es el más corto, diría que podés hacer, que es subir a la base de las Torres del Paine y bajar. La base es no arriba, ¿no? Es una zona al campamento base de las Torres del Paine. Esto es un trekking que son unas 7-8 horas subir y bajar. No requiere una capacidad física especial. Yo creo que he visto gente de todas las edades haciéndolo y con distintos estados físicos. Sí, es un día que cuando bajes vas a estar cansado, evidentemente, pero no necesitas una condición especial para hacerlo. Hay estas excursiones de un día, que puedes hacer en un día. Además del mirador base Torres, agregaría la caminata hacia el glaciar Grey
desde la hostería, Hotel Lago Grey, en la costa del Lago Grey, vas caminando hasta el glaciar y volvés, o al Mirador Cuernos. Estas son todas caminatas de un día que puedes hacer. Si es que tenés tu propio vehículo, que sería lo más cómodo, para ir, estacionar, caminar, volver y bajar. Si no, hay excursiones que salen desde Puerto Natales que también te pueden llevar al mirador de la base de las torres. Esto se los comento más adelante cuando hablemos de Puerto Natales. Vamos a poco. Los recorridos más largos es el trekking de la W, que es muy conocido. W son básicamente los segmentos que hace el trekking. El primer segmento que haces es subir al mirador de la base de las torres y volver. Dormís en la hostería de las torres. Después tenés un recorrido que te lleva al Valle Francés y otro recorrido, la última patita de la W, que te lleva al mirador del Lago Grey. Son 4 o 5 días, depende del ritmo que quieras ponerle. Y después tenés el circuito O, que es un círculo que rodea todo el macizo de Paine, ¿sí? Es un trekking más largo, de 7-9 días. Hay parte que recorre en común con la W, pero hay toda otra parte de atrás de los macizos Paine que solo lo podés hacer con este trekking. Es más largo, es más exigente, por lo tanto también menos transitado. Los senderos son menos transitados. Bueno, hagamos una pausa y estructuremos un poco la visita, principalmente con el tema alojamientos. Hablemos ahora de alojamientos. Yo al final del vídeo les voy a dar 5 opciones logísticas para visitar el parque. Ahora se los explico en detalle el porqué de las 5 opciones que les voy a dar. Al final del vídeo les doy las 5 opciones, ustedes se lo apuntan y dependiendo el estilo de viaje que quieren hacer, la opción que más les va a convenir. Es así, no hay trampas. Bien, hablemos de alojamiento. Como les decía, hay pocos alojamientos. El parque está muy protegido para construcción. ¿Pero qué hace eso? Que haya un monopolio de pequeñas hosterías y empresas. Por lo tanto, un alojamiento dentro del parque te puede salir entre $350 y $800 la noche, dependiendo de la época en la que vayas y a cuál. Tenerlo en cuenta. Como alojamientos voy a mencionar 4. El Hotel Las Torres, que está en la base, desde donde sale el sendero a la base de las Torres del Paine, sector norte, cuando ustedes entran al parque, que es parte logística de uno de los segmentos de la W de trekking. 1. Las Torres. 2. Hotel Lago Grey, les conté, en la costa del lago. Este hotel con una estética más bien de refugio. Dormís con unos trailers súper equipados, con un gran restaurante y con muy buena onda. A mí es uno de mis favoritos, lo tengo que decir. Después tenemos el Explora Patagonia, los hoteles Explora, que en Salto Chico, que esto está en otra zona del parque. Esto es un concepto completamente distinto, también con otros precios. Acá prácticamente vas, creo que el mínimo es de 4 noches. Te buscan ellos del aeropuerto en unas combis todas negras con vidrios polarizados, que son muy conocidas en el parque, que ya se los conoce. Entrás al alojamiento y todo se organiza día a día, digamos, dependiendo el clima que tenés. En el desayuno, cuando vas a desayunar, tenés como una carta de excursiones y de actividades. Y dependiendo de las condiciones climáticas, se arma un plan en el día a día. Es un concepto distinto, ¿sí? Y muy exclusivo, muy exclusivo. También con otros precios. Y por último, el cuarto que voy a mencionar, hay más, pero yo menciono los que para mí son los 4 más importantes, es el Ecocamp Patagonia, que fueron de los primeros domos que se hicieron en la Patagonia. Los domos es una estructura semi-rígida, son como unos paneles que se atornillan entre sí, que te permite tener un espacio más amplio, tenés una cama doble, más cómoda, algunos están calefaccionados, bueno, después tenés una zona y una área de servicios comunes. También las actividades, al ser un lugar específico donde están los domos del Ecocamp, todas las actividades se organizan desde ahí, ¿sí? Les voy a dejar abajo en la descripción también los enlaces a cada uno de estos lugares que mencioné. Y después en la zona del Río Serrano, como ya dije antes, cuando te estás yendo del parque, ahí tenés como una especie de, al no pertenecer al Parque Nacional, tenés más libertad para construir y hay más opciones. Otra opción, hablando de opciones, otra opción que es muy interesante, que la tienen que tener en cuenta y que lo tienen que pensar cuando se sienten a armar la logística, lo tienen que incluir como posibilidad, es Puerto Natales. Puerto Natales está a 112 kilómetros de Torres del Paine y es un poco el pueblo logístico, el que da los servicios logísticos al Parque Nacional. Es un pueblo de 20.000 habitantes, pero que tiene toda la logística que necesitas para moverte en la zona. Primero, aeropuerto. Segundo, ahí llegan los buses de Argentina, terminan en la terminal de Puerto Natales. O sea que si te tomás un bus de Argentina, vas a llegar a Puerto Natales por fuerza. Y si venís en avión, también. Vas a pasar sí o sí por Natales. Además tiene un montón de hoteles de todos los gustos. Tenés Airbnb, tenés hoteles más económicos tipo hostel, después tenés muy buenos hoteles, por ejemplo el Altiplánico, una cadena que también está en el norte
en Atacama. Es un concepto, el hotel está como embebido en el paisaje. Es un hotel precioso. Hay de todo. Entran en booking.com y van a encontrar un montón de alternativas, básicamente. Mucho más que en Torres del Paine. Además, el pueblo es muy bonito. Las fachadas de las casitas de madera tienen distintos colores, techos de chapa, que son los más resistentes al viento, muy buenos restaurantes, una propuesta gastronómica, les diría, propia. Tenés cordero patagónico, centolla, que es una especie de cangrejo, la que también se come en Ushuaia. Por supuesto, todo lo que es pescado, salmón fresco. Y van a ver también calafate. Calafate es el fruto típico de la Patagonia, que se los conté en el video del calafate, de ahí viene el nombre del calafate, que también se utiliza para hacer tragos, como el pisco sour, se hace el calafate sour, que también es un fruto amargo, va perfecto para los tragos, para mezclarlo con el pisco. Bueno, y además hay algo que es difícil de explicar, que también se los conté en el video de Punta Arenas. A mí Natales es un lugar que me gusta mucho. Tengo amigos, es gente muy solidaria, es gente, por decirlo de alguna manera, curtida por el tiempo, curtida por la actividad. Hay que salir a trabajar a la mañana, en el fiordo de la Última Esperanza. Esa es la zona donde está Puerto Natales. Tiene uno de los nombres más románticos que existen, el fiordo de la Última Esperanza, la zona en donde está el pueblo. Bueno, lo que dije, una cultura curtida, de patagónicos, gente muy solidaria y también muy hechos en el lugar. Dicen que los chilenos de la región de Magallanes son primero magallánicos y después chilenos. Espero que nadie se ofenda con lo que dije y que no me lo dejen después en los comentarios. Pero yo también soy patagónico y los entiendo, por decirlo de alguna manera. Creo que es un lugar que amerita que sea visitado. Sí, ténganlo en cuenta cuando planifiquen la logística. Bueno, como prometí, les voy a dar 5 opciones para que visiten el parque. Opciones logísticas, que ahí es donde está la dificultad. Número 1, querés hacer trekking. Tu objetivo es hacer o el circuito W o el circuito O, el circular. Ahí, para mí, la mejor opción es que te subas a una excursión, a un tour, más que una excursión, no es una excursión de un día, sino que es un tour, un paquete que ya incluye todo. ¿Por qué? Porque los mismos hoteles que mencioné antes en Torres del Paine son los dueños de los refugios en estos circuitos. Por lo tanto, son circuitos cerrados. Y el servicio que ofrecen es cómodo, porque si no te tenés que llevar todo el equipo. Imagínate, si querés hacer camping, te tendrías que llevar todo el equipo necesario. Y no sé cómo resolvés el tema de la comida. Bueno, podés ir comiendo en los refugios, pero bueno, a ver, se puede hacer. Podés reservar los refugios punto a punto. Pero a mí me parece que lo más cómodo es que desde Puerto Natales te pasen a buscar y arrancás con el circuito desde ahí. Generalmente incluye la noche en el Hotel Las Torres, que necesitas, 1 o 2, y después las noches en los refugios. Puedes dormir en refugio o puedes dormir en tiendas de campaña que se llaman Elevated Tents, que están buenísimas, que están elevadas sobre una estructura. Entonces a la tienda no toca el piso y no se humedece. Estás 1,5 metros elevado de lo que es la superficie. Incluye todas las comidas y por supuesto incluye bolsa de dormir y todo el equipamiento que necesitas. Para mí es lo más cómodo, te lo dejan servido, básicamente. Si vos lo querés hacer por tu cuenta, vas a tener más trabajo, vas a cargar con más equipaje, pero también es posible. Tenés que ir reservando punto a punto. Bueno, eso sí es circuito de trekking, que necesita una logística especial. Número 2. ¿Querés hacer solo el trekking básico a la base de las torres, el que dura 8 horas? Bueno, eso lo puedes resolver con una excursión. Desde Puerto Natales salen todos los días temprano a la mañana, vas a hacer el trekking, volvés a la noche. Se puede hacer eso. Pero claro, te va a quedar toda una zona del parque, la zona media o la zona sur o la zona del lago Rey, que no vas a tener tiempo de verla. Pero bueno, eso se resuelve de otra manera. No deja de ser una opción, excursión de día entero desde Puerto Natales para hacer el trekking a la base de las torres. Número 3. También puedes hacer una excursión que sales de Puerto Natales, que da toda la vuelta al parque. Recorre las 3 zonas, los 3 sectores que les mencioné antes, los recorre en un día. Son como 270 kilómetros. Es largo, pero si no querés hacer trekking, no te interesa alojarte dentro del parque, bueno, desde Puerto Natales salís también en una excursión, en un full day tour, a recorrer las Torres del Paine, volvés a dormir a Puerto Natales. Día largo, pero se puede. Y ves, a nivel paisajístico, ves el parque prácticamente al completo, sin hacer trekking. Bueno, cuarta opción, hacer camping tradicional. No hay muchos campings dentro del parque, pero hay 2 o 3 donde puedes alojarte o con carpa, o sea, más que con carpa, hay mucha gente que va con camper, con vehículos. Hay unos jeeps que permiten extender el techo del jeep y eso se hace como una especie de tienda para dormir. Ese vehículo es ideal, porque el camper también es muy pesado, las carreteras son de ripio, hay que transitarlas adentro del parque. Tampoco es ir con el camper, se puede, pero un vehículo más chico para estas zonas puede ser más cómodo.
y estás más refugiado que armando la tienda de campaña. O sea, tradicional, hacer camping dentro del parque. Y la quinta y última, que también es una opción válida, bueno, se pueden alquilar un coche. Si alquilan un vehículo, ¿cuál es el centro de logística de Torres del Paine? Natales, Puerto Natales. En Natales alquilan un vehículo, se van al parque, las noches que quieran, pueden dormir en el sector serrano, que es un poco más económico, o hacen una noche en el lago Grey. Después, de repente, directamente desde el parque, en vez de volver a Natales, se pueden ir al Calafate, cruzan al lado de Argentina, miren el vídeo del Calafate, que está en el canal, después regresan y devuelven el vehículo. Tienen que saber que van a estar manejando en el ripio. Si se pueden llevar un vehículo alto, mejor. Tampoco son carreteras, si no transitan caminos inhóspitos o caminos de estancia, de campo. Bueno, hay mucho asfalto y después dentro del Parque Torres del Paine los caminos están relativamente bien mantenidos. El cruce a Argentina también se puede ir todo por asfalto a Argentina. Una vuelta más larga a través de La Esperanza, que tiene una gasolinera, una estación de servicio preciosa. Creo que les di 5 opciones, les expliqué técnicamente cuáles son las características del parque, qué se puede ver, dónde se puede dormir. Si necesitan ayuda con la planificación del viaje, recuerden, primer enlace en la descripción es cómo contactarme a mí. El resto de enlaces, como siempre en mis vídeos, son de todo lo que mencioné. Incluso les voy a dejar un mapita, Google Maps, con los puntos, con las zonas, los lugares que mencioné, también localizados en el mapa. Espero que les haya gustado el vídeo, sigan navegando. Tengo un montón de vídeos de la Patagonia, que es el lugar a donde nací y donde organizo viajes hace más de 20 años. Un lugar espectacular. Voy a lo técnico, ¿no? Porque es un poco, digámosle, gajes del oficio. Pero claro, me olvido de decirle lo espectacular que es el lugar. Todo. Paisajísticamente las Torres del Paine, pero también la sensación y la experiencia de estar en el seno de La Última Esperanza. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle un like, suscríbanse al canal. Tengo un montón de vídeos de viajes, de destinos. Si necesitan ayuda me contactan. Acá los dejo. Buen viaje.